Cuando ella recibe la revelación, él sabía que ya venía. Pero ¿cómo él se podía dar cuenta que la persona que entrara a la casa era la mujer? Por eso él dice, mujer de Jeroboam, porque te disfraza. Como sucedió con Jesús, ya que Jesús sabía que Satanás era que estaba actuando en Judas. Decía, estos son los siervos de Dios. Esta gente son los hombres de Dios. Y Pablo pudo discernir, pudo separar lo que sus ojos y sus oídos estaban viendo. Otra gente puede ver que lo halagan, que lo alaban, que lo ponen en alto. Tiene que pedirle a Dios discernimiento, porque una persona que lo esté halagando, una persona que lo esté exaltando, puede hacer que sea el mismo Satanás para que usted se crezca. Dios le bendiga en gran manera, la paz de Dios esté con todos. Aquí estamos con una nueva entrega, deseando ser de gran bendición para cada uno de los que nos ve y nos escucha por esta plataforma. Así que si esta es su primera vez en el canal, suscríbase, dele a la campanita para que esté atento a todo lo que subimos en el canal. No deje de suscribirse, dele a la campanita. Ahora, hágalo ahora, antes de que se le haga tarde, hágalo ahora, porque puede hacer que más adelante se le olvide. Vamos a hablar acerca del discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu, algo muy importante en el pueblo de Dios. Hoy en día, el pueblo que no tiene discernimiento de espíritu, iglesia que no tiene discernimiento de espíritu, es una iglesia que fácilmente cae en cualquier herejía, que cae en cualquier plan del enemigo, cae en cualquier error del enemigo. Así que la iglesia de hoy necesita tener mucho discernimiento. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, verso 4 al 6, vamos a estar leyendo. Dice las escrituras en el nombre de Jesús. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Tome este dato, vendrá disfrazada. Dios le está revelando todo como ella viene. Vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Discernimiento de espíritu. Esto es un tema muy interesante, porque las iglesias muchas veces no tocan este don. ¿Por qué? Porque mucha gente, Dios quiere usarlo en el discernimiento de espíritu, pero mucha gente no le presta atención porque entiende que eso no es un don importante. Pues déjame decirte, ese don es tan importante como el de profecía, como el de sanidad, como el de milagros, como el de palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Este don es tan importante que hoy en día entiendo yo que es el don más necesario en que la iglesia debe de estar funcionando. Aparte de pedirle a Dios por otros dones, por aquellos dones, como Pablo dijo, pedir los dones mejores. Acerca de pedir el don de profetizar, que él decía, este es uno de los dones mejores, profetizar. Y el don de discernimiento de espíritu hoy en día es muy necesario. ¿Por qué? Porque se ha movido un ambiente herético, se ha movido un ambiente que está corrompiendo a la iglesia, que está distorsionando al pueblo de Dios. Entonces, la Biblia nos habla a nosotros de que el discernimiento de espíritu es un don del Espíritu Santo, que
usa al predicador o usa a la persona de una manera misteriosa y poderosa. Mucha gente, Dios lo quiere usar en el discernimiento de espíritu, pero no se enfocan o no se inclinan a pedirle a Dios por ese don. Hay gente que Dios lo quiere usar y esa persona siente cosas del Espíritu Santo, siente ese discernimiento de muchas cosas, ese entendimiento de muchas cosas, pero como no entiende que tiene el don, no se siente seguro, y por eso usted escucha muchos tipos de personas que dicen, muchos hermanos dicen, yo siento de Dios, yo siento que algo está raro, yo siento como que algo, y usted ve que hay personas que te van a visitar, personas que te dicen algo y tú sientes como que eso no vino de Dios, como que eso no está de Dios, porque hay que tener discernimiento de espíritu. Número uno, para discernir qué espíritu está en la gente, porque cuando tú tienes discernimiento de espíritu te das cuenta que qué tipo de espíritu, si hay un espíritu de envidia, si hay un espíritu de avaricia, si hay un espíritu de lujuria, si hay un espíritu de mentira, si hay un espíritu de vanagloria, tú te das cuenta cuál es el espíritu que hay en la persona. Y te das cuenta cuál es el espíritu inmundo que se mueve también al alrededor. También te das cuenta cuál es la interpretación que se le está dando a las escrituras. Hay personas que no saben mucho de Biblia, pero entienden que esa palabra que se está predicando no viene de Dios. Y esto es un tipo de discernimiento. Y por eso es que hay que prestarle atención al don de discernimiento de espíritu, porque el don de discernimiento de espíritu puede dar la seguridad al ministro, al pastor, a la iglesia, de que tal enseñanza no es correcta, tal enseñanza no viene de Dios. Por eso es la importancia. Es tan importante el discernimiento de espíritu que Jesús nos enseñó una parábola que habla del trigo y la cizaña, Mateo 13:24, donde Jesús dice que el trigo y la cizaña crecieron, el Señor sembró, vino un Señor y sembró trigo, pero en el medio del sembrado, cuando crecía el trigo, también crecía la cizaña, y le dijeron los siervos, vamos y cortamos. El Señor dijo, no lo corte, porque van y cortan también el trigo. Él se refería al reino de los cielos, como está hoy en día, que está creciendo el trigo y la cizaña juntos. Usted, al lado suyo, usted no sabe quién está, qué espíritu está poseyendo la persona que está al lado suyo, el hermano, con qué espíritu está batallando, con qué herejía viene ese predicador, con qué enseñanza errónea o distorsionada para sacarle beneficio, para su propio beneficio, para darse fama, para crecer de manera económica, adquirir un dinero de nosotros, de usted en su iglesia. Por lo tanto, usted necesita tener discernimiento de espíritu. Al nosotros tener este combate hoy en día de que el trigo y la cizaña están creciendo juntos, usted tiene que estar combatiendo con espíritus de engaño, espíritus de las tinieblas que se mueven en personas que son cizaña y que pueden dañarte a ti. Porque hay muchas personas que simplemente tocan el tema de la cizaña porque me apuntan, porque me acusan, porque me menosprecian, pero el trigo Jesús está hablando de que el trigo y la cizaña vienen creciendo juntos, porque el enemigo siembra en personas que están en la iglesia, siembra cosas erróneas, cosas distorsionadas, odio, rencor, avaricia. Y usted necesita el discernimiento de espíritu para poder asimilar, para poder recibir una información por vía del espíritu y no por lo que usted ve. Pero vamos a tratar el punto ahora del significado del discernimiento de espíritu. Pero mire la importancia que tiene el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu tiene tanta importancia que el mismo Jesús necesitó de discernir. Cuando Judas estaba poseído, Satanás le entró en la Santa Cena por la boca para moverlo a que entregara a Jesús. Jesús usó el discernimiento de espíritu.
Jesús usó el discernimiento de espíritu aún con Pedro en una ocasión que Satanás entró a Pedro y le dijo, usó a Pedro para decirle a Jesús, maestro, que tal cosa no te acontezca, cuando el maestro estaba hablando de que tenía que ir a la cruz, tenía que padecer, y el enemigo usó a Pedro, le puso ese pensamiento en Pedro de que tal cosa no te acontezca, y el Señor reprendió a Satanás. Necesitó el discernimiento de espíritu. Ahí Jesús se dio cuenta que no fue Pedro que habló, que fue Satanás que habló. Pero Pedro habló con su propia voz. Pedro no habló ronco, Pedro no se torció, Pedro no se tiró al piso, Pedro no gritó. Pedro habló normal, pero Jesús, al tener el discernimiento de espíritu, se pudo dar cuenta que Satanás fue que habló por medio de Pedro, que Satanás fue que usó a Judas. Entonces, la iglesia necesita tener discernimiento de espíritu para poder darse cuenta las altimañas del enemigo. Pablo dice, porque no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, del enemigo, porque él es sutil. No ignoremos sus maquinaciones. La palabra discernimiento significa, quiere decir separación, y cernimiento es colar algo. Cuando usted cierne, cuela. Y la palabra significa separar, separación. Entonces, cuando hablamos de discernimiento, estamos hablando de una separación de algo. Estamos hablando de colar algo. Aparte de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, el Espíritu te abre el sentido espiritual de la vista espiritual y el oído espiritual. ¿Qué él hace? Mientras tú estás viendo algo, tú ves a un predicador, ves a una persona enseñando algo, ves a alguien de cierta manera, aunque esa persona no hable, aunque esa persona no diga nada, usted recibe esa información a su espíritu que cuela a esa persona. Tú ves a una persona ensacada, tú ves una persona bien trajeada, una persona que parece lo más serio, pero el Espíritu Santo te da una información que lo que hace es que cuela, que pasa por un colador, hace una separación de lo que están viendo tus ojos y lo que están escuchando tus oídos, y te da una identificación espiritual y te dice, eso no es de Dios, eso sí es de Dios, esa persona tiene tal cosa, esa persona no tiene tal cosa. Y eso es lo que hace, lo que significa el discernimiento, una separación, el Espíritu Santo cuela las cosas que tú estás viendo con tus sentidos carnales y la cuela y la lleva a un sentido espiritual. En el sentido espiritual que está en ti, el Espíritu Santo le revela a tu espíritu, como tú tienes ese don, el Espíritu Santo le dice a tu espíritu, esa persona tiene un espíritu, este ambiente está cargado, hay espíritu que se está moviendo en el ambiente. Y por eso es que usted ve personas que son de oración, que aunque no tienen el don de discernimiento, pueden notar que hay un ambiente cargado. Usted nota que los predicadores dicen, este ambiente, ese día estaba cargado ese ambiente, y usted veía a la gente como apático, la gente apagada, nadie quería adorar, porque había una influencia demoníaca que se movía ahí y el predicador la sentía. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo, discernió, le dio el discernimiento a ese hombre, esa mujer de Dios que estaban en ese ambiente, y ellos pudieron darse cuenta porque estaban en el Espíritu. Eso es una información espiritual. El Espíritu Santo coló el ambiente. Al Espíritu Santo estar en lo espiritual, poder ver lo espiritual, revela al hombre y a la mujer de Dios que hay demonio, que hay gente poseída, que hay gente enferma, que hay gente con problemas mentales, gente con problemas con frustración, gente con eso es el Espíritu Santo te da una información que, mientras más tú profundizas, aparte del discernimiento de espíritu, se va conectando con el don de ciencia. Porque al usted recibir esa información del Espíritu Santo,
recibir cómo está el espíritu de esa gente, lo que hay en la gente, usted se da cuenta. Y por eso hay personas que llegan al punto de poner en función el don de ciencia. Y a veces usted no tiene el don de ciencia, pero tiene el don de discernimiento. Y como usted lo tiene en función, el don de discernimiento te activa de manera que parece como el don de ciencia, revelando ciertas cosas en la persona, pero se inclina a lo que se mueve espiritualmente, si es del enemigo, si es de Dios. Entonces, mire la importancia que tiene el discernimiento de espíritu, que mucha gente no le prestan atención al discernimiento de espíritu, pero el discernimiento de espíritu es tan profundo que si usted lo lleva a la máxima expresión, si usted le pide a Dios que Dios lo lleve a la máxima expresión, ese don es terrible, es poderoso. Y mucha gente no le prestan atención a ese don, pero ese don es muy importante. Ahía dice que ya había perdido la vista por causa de su vejez. Jeroboam y su mujer tienen su hijo malo. Jeroboam le dice: vete, toma estas cosas y llévaselo al profeta, pero vete cubierta porque él te va a reconocer. Parece que Jeroboam no sabía que Ahía estaba ciego. Y si él sabía que estaba ciego, parece que él entendía que como Ahías estaba con su visión corta, no iba a poder identificar a la mujer de Jeroboam. Pero ya Dios le había revelado, ya Dios le había profetizado que venía esta mujer de tal y tal manera y que esta mujer entraría. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde me detengo? Cuando Ahías recibe la revelación, él sabía que ya venía. Pero ¿cómo él se podía dar cuenta que la persona que entrara a la casa era la mujer? Porque podía entrar otro hombre, podía entrar otra persona y no decir nada. Y él no darse cuenta que es ella, confundirlo con otro, no. Él tenía el discernimiento de espíritu activado. Él podía ver en el mundo espiritual, aunque estaba ciego, podía ver en el mundo espiritual. Y por eso él dice, mujer de Jeroboam, porque te disfraza. O sea, él estaba viendo en el mundo espiritual lo que esta mujer tenía. Quién estaba debajo de ese manto o de esa ropa que estaba ahí. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, le estaba revelando cuál era el problema, todo lo que estaba aconteciendo en la vida de esa persona, conectando diferentes tipos de dones en él. En él ahí se revelaba el don de ciencia, profético, el don de discernimiento de espíritu y diferentes cosas se revelaban ahí. Entonces, ¿cómo él se da cuenta? Por el discernimiento de espíritu. Cuando ella llega, él se da cuenta quién fue que entró. Y el discernimiento de espíritu abre tus ojos espirituales de manera que tú te das cuenta quién está dentro de una persona sin que esa persona lo diga. De manera que, como sucedió con Jesús, ya Jesús sabía que Satanás era que estaba actuando en Judas y Satanás actuó en Pedro en esa ocasión. Por eso usted ve que dice Pablo que en una ocasión había una mujer con un espíritu de adivinación que decía: estos son los siervos de Dios, esta gente son los hombres de Dios, ya ustedes saben, hijo. Y esta mujer hablaba de forma normal. Y Pablo pudo discernir, Pablo pudo tener la información espiritual y pudo cernir, pudo separar lo que sus ojos y sus oídos estaban viendo. Otra gente puede ver que lo halagan, que lo alaban, que lo ponen en alto, que somos importantes. Mira cómo la gente nos dice. Pablo pudo discernir, y por eso usted tiene que tener cuenta. Tiene que pedirle a Dios discernimiento, porque una persona que lo esté halagando, una persona que lo esté exaltando, puede hacer que sea el mismo Satanás para que usted se crezca. Pero Pablo pudo identificar este espíritu y le dijo: sal de ella en el nombre de Jesús. Pablo pudo entender por medio del Espíritu Santo que lo que había en ella no era un espíritu de Dios, sino un espíritu demoníaco. Y en ese momento esa mujer quedó libre. Lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando tenemos el don de discernimiento de espíritu, vamos a lo profundo, no nos llevamos de vista. El que tiene el don de discernimiento de espíritu tiene que tratar de ponerle atención a ese don, porque ese don es uno de los
más poderoso porque ese don te hace ver a ti en lo espiritual, te mantiene con tu vista espiritual abierta. El don de ciencia, Dios revela en una ocasión ciertas cosas, pero el don de discernimiento de espíritu, donde quieras que tú llegas, tú te das cuenta que ¿qué se moverá en ese ambiente? En una ocasión Jesús estaba con los discípulos y Jesús dice, vámonos de aquí porque el espíritu, porque el príncipe de este mundo viene por ahí, él nada tiene en mí. ¿Por qué? Jesús tenía discernimiento de espíritu. Al Jesús recibir esa información en su espíritu de que se acercaban las tinieblas, ya Jesús buscaba la manera de salir de esa área e irse para otro lugar. Pero también Jesús se daba cuenta que espíritu estaba en la gente. Entonces tenemos que prestarle atención al don de discernimiento de espíritu. Hay gente que tienen el don de discernimiento de espíritu, pero no lo tienen desarrollado. Y necesitan desarrollarlo, necesitan prestarle atención. Hay gente que llegan a tu casa y te quieren decir algo, que vienen de parte de Dios, que vienen de esto, y te quieren y dicen muchísimas cosas, y tú puedes discernir aún lo que esa persona está hablando, si viene de Dios. Porque el que tiene discernimiento de espíritu, por eso Pablo le dice a Timoteo, óyeme bien, Timoteo, ocúpate en la lectura de la palabra, ocúpate en la oración. Esa es una de las claves que tenía la iglesia primitiva, que hoy en día la gente no quiere prestarle atención a la lectura de la palabra, a la oración, y por eso el enemigo lo engaña con cualquier persona que viene con una herejía, viene con una palabra, alguna palabra rebuscada, unas cosas, y lo engaña porque no tienen discernimiento aún ni de las escrituras. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que cuidarte porque vendrán muchos burladores, mucha gente engañando, gente amadores de sí mismo, que engañarán por su propio beneficio. Y dice en otras ocasiones, en otros lugares, que tendrán apariencia de piedad. Gente que tendrán, que usted lo verá, pero son gente con su mente cauterizada, con espíritu de engaño, que vendrán buscando su propio beneficio. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, tienes que buscar la escritura, aviva el fuego, aviva el don que hay en ti, para que tú puedas estar preparado cuando esta gente se manifiesten. Porque en los postreros días viene esta situación, en los postreros días se van a levantar hombres y mujeres con esta inclinación. Entonces tú necesitas tener el espíritu encendido, tú necesitas tener comunión, necesitas tener lectura de la palabra, para que nadie venga con una palabra rara y tú puedas usar el discernimiento para discernir el espíritu que hay en esa persona. Si viene de Dios, si esa enseñanza viene de la palabra, usted aún sin saber, mientras tú estás en búsqueda de la lectura, cuando vienen personas con unas cosas raras, tú puedes darte cuenta por el discernimiento de espíritu que esa persona tiene altivez, una persona arrogante. Tú te das cuenta cuando hay un espíritu de arrogancia. Cuando alguien te visite tu casa y lo que en realidad vino buscando otro beneficio, no vino en realidad de parte de Dios, sino que vino con otra inclinación. Tú te das cuenta que hay personas que no vienen con buena fe a tu casa, y por medio del discernimiento de espíritu, el discernimiento de espíritu te cuida de tantas cosas, y la gente no quiere prestarle atención al discernimiento de espíritu. Vemos en las escrituras cómo hombres y mujeres de Dios son usados de manera poderosa. Por eso Pedro, cuando Ananías y Zafira vendieron sus pertenencias, Pedro, por el discernimiento de espíritu, revelación del espíritu, le dijo, ven acá, porque tú le estás hablando mentira al Espíritu Santo, mi hermano. ¿Cómo tú le dices que tú la vendiste en tanto cuando fue en otro precio? Pedro discernió lo que estaba pasando en ese momento, el espíritu de engaño que estaba en Ananías. Tenemos que prestarle atención al discernimiento de espíritu, iglesia. Pueblo de Dios, préstele atención al discernimiento de espíritu, para que podamos estar siempre atentos a todas las artimañas. Hay dardo y hay cuantas cosas que el espíritu inmundo, que Satanás está enviando a las iglesias, mandando dardo. Y así usted se puede dar cuenta cuando hay una persona que brega con hechicería, cuando hay un emisario de Satanás que viene, la persona que bregan con ocultismo, brujo, de toda esa rama del ocultismo. Usted se da cuenta por medio del discernimiento de espíritu. Él puede venir hablando lengua, él puede saltar, él puede hacer de todo, puede pararse y predicar, pueden ocurrir cosas, y el que tiene el discernimiento de espíritu es que se da cuenta que esa persona no ha venido de parte de Dios. Prestemos atención al discernimiento de espíritu, iglesia, que es uno de los dones más
bello y más importante, porque usted no necesita estar en un culto para usted poder recibir una información. Eso te libra de muchísimas cosas. Así que Dios te bendiga. Si este es tu primera vez, no olvides suscribirte. Suscríbase y esté listo para lo que viene. Que Dios le bendiga y la paz de Dios esté con todos.